tan amable de dirigirnos su mensaje. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Buenos días todavía, ¿verdad? Todavía nos dan las 12. La verdad, me da muchísimo gusto estar aquí acompañado de los concejales, de los funcionarios públicos, en este acto tan trascendente en donde venimos a entregar una obra más para Cinco Señores. Y nos vamos a seguir viendo porque todavía tenemos varias pendientes de inauguración. Déjenme decirles que sabemos con mucha claridad que vamos a tener que seguir trabajando porque todavía hay muchas carencias. Informarles a los vecinos que el día de hoy incluso nos vamos a reunir con los agentes municipales para empezar el proceso de priorización 2015, que sin duda alguna va a seguir trayendo cosas buenas para Cinco Señores. Ese ejercicio que determinamos hacer el año pasado y que consistió en darle a los agentes municipales la gran responsabilidad de priorizar, lo vamos a repetir este año porque se hicieron muy bien las cosas. José Luis y los otros 12 agentes hicieron bien la tarea. Y yo creo que vale la pena que le demos un fuerte aplauso a nuestra gente porque la verdad es una chamba intensa, es un trabajo fuerte y la verdad es que a veces es poco reconocido. Yo quiero reconocerle aquí delante de todos los vecinos a José Luis ese trabajo. Hoy como nunca se están haciendo cosas buenas en Cinco Señores. Y esto es merced a la suma de voluntades, en primera instancia de los propios integrantes del Cabildo, de los funcionarios, el apoyo de las diputadas. Yo creo que también hay que darle un fuerte aplauso a Marta Alicia y a nuestra amiga Leslie, porque es en la suma de esfuerzos como resolvemos la problemática, como conseguimos los recursos, es en esa suma de esfuerzos como se facilitan las cosas para darle respuestas a la gente. El día de hoy estamos entregando 600 metros cuadrados más. En los últimos 15 días hemos entregado casi 9,000 metros cuadrados, que de verdad es un volumen bastante importante de pavimentación y que yo he destacado en todas las reuniones. Se da cuando, paradójicamente, los recursos que ocupamos no pueden ser destinados a pavimentación. Se ha tenido que buscar a través de gestiones extraordinarias otro tipo de recursos, se ha tenido que darle la vuelta a los recovecos que de repente nos marca la normatividad ramo 33, y lo importante es que ustedes tienen las obras. Hoy estamos entregando esta pavimentación, en unos días más estaremos entregando el techado y otras acciones que fueron programadas y priorizadas precisamente por nuestro amigo el agente municipal. Y estamos ya caminando en la ruta 2015, de tal suerte que entre 2014 y 2015 vamos a tener una inversión de 600 millones de pesos aproximadamente en las 13 agencias municipales en obras de este tipo, obras de alto impacto social que la gente estaba planteando, que la gente estaba demandando, que la gente estaba solicitando. Y vamos a seguir en esa tónica porque también gracias al apoyo de las diputadas locales, de los diputados federales, para este año, por ejemplo, ya traemos una bolsa extraordinaria de 40 millones de pesos que se va a sumar a los más de 100 millones de pesos de ramo 33 en aras precisamente de seguir construyendo juntos cosas buenas para Cinco Señores y para Oaxaca. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Agradecemos el mensaje.